Eh, Buenas tardes, maestro. Nosotros somos Víctor Jiménez Santiago y Dylan Lebric Trinidad Rasgado. Y bueno, este es nuestro video acerca de los 5 temas vistos en la clase durante el bloque número 1. Eh, Empezamos con los fundamentos de sistemas digitales. Estos empiezan desde los sistemas numéricos, que como conocemos y como vimos, son el sistema binario, que tiene una base de dos, que son ceros y unos. Estos son ampliamente usados en la electrónica digital y en la informática debido a que es el sistema de comunicación que ocupan las computadoras y equipos electrónicos. Por otro lado, tenemos el sistema numérico octal. Este sistema numérico es distinto al binario, ya de que el binario ocupa simplemente dos números, el cero y el uno, más sin embargo, esto ocupa 8, que va desde el cero hasta el número 7. Por otro lado, la posición de cada dígito, comenzando desde la derecha, se incrementa en potencias de 8 a medida que se mueve hacia la izquierda, así como, por ejemplo, tenemos el número cero, que significa uno, el número 2, que significa 2, el número 3 ya significaría un 4, el número 4 ya significaría un 8. Por otro lado, también tenemos el sistema numérico hexadecimal, que este es diferente a los dos anteriores debido a que este sistema numérico va de 0 hasta el 15, pero llegando al número 9, el número 10 ya no lo pone o ya no lo maneja como 10, ya lo maneja como una letra del alfabeto. En este caso, la letra A. El 11 es la letra B, el 12 es la letra C, el 13 es la letra D, la 14 es la letra E y la número 15 es la letra F. Bueno, yo les hablaré sobre los códigos alfanuméricos. Estos códigos no están no cuentan solamente con números, sino también cuentan con, además de letras, eh, símbolos. Los códigos que más se pueden utilizar son el ASCII, el Unicode y el Braille. Aunque parecieran una palabra que no se suele utilizar al día, en realidad sí. El alfanumérico es el código que utilizan las computadoras y en operaciones más especializadas como lo pueden ser las máquinas CNC. ¿Sí? A ver, y ahora les hablaré sobre las compuertas lógicas y el álgebra booleana. Las compuertas lógicas pues son de mucha ayuda a la hora de realizar circuitos digitales, o al menos así fue como se comenzó haciéndolos, ya que estas tomaban el valor de las variables, las ponían en la entrada y según la compuerta era la salida. Tenemos tres compuertas principales, la cual es la AND, la OR y la NOT. Y después de estas tenemos unas derivadas, que son básicamente las combinaciones de entre ellas, como por ejemplo sería la XOR, la NAND y la NOR. Y ahora tenemos el álgebra booleana. El álgebra booleana nos ayuda, ya una vez que tenemos los dos números binarios, por ejemplo el 0 y 1, a trabajar con ellos. Por ejemplo, si tuviéramos una función demasiado grande o o circuito con demasiadas compuertas lógicas, pues estas nos ayudan a simplificar las operaciones o el circuito, ya que las reducen a una manera más sencilla de realizar. Les hablaré sobre los términos y los maxitérminos. Los mini términos estos trabajan con su variable de función pues en estado bajo, ¿no? Y los maxi términos, estos son todo lo contrario, sino que estos trabajan con un estado alto. Ahora les hablaré sobre los circuitos combinacionales. Tenemos, por ejemplo, el multiplexor, el cual es un dispositivo digital que se utiliza para seleccionar una de varias fuentes de datos y enviarla a la salida. Funciona de manera similar a un interruptor controlado electrónicamente que puede seleccionar una de varias entradas y enviarlas a la salida. Es decir, solamente, o sea, tiene varias entradas, solamente, pero de esas varias solamente tiene una salida. Ahora tenemos el demultiplexor, el cual es todo lo contrario al multiplexor, ya que este de una salida, de una entrada, puede repartirlas a varias salidas. Ahora tenemos el codificador y el decodificador. Esos son muy importantes en la electrónica digital, ya que no todos se trabaja con ceros y unos, altos y bajos o encendido y apagado.
Hay operaciones en las que se tiene que monitorear distintos rangos de valores, como por ejemplo puede ser la temperatura en una hora específica del día, o como por ejemplo puede ser el tiempo, incluso. Por ejemplo, el decodificador se encarga de tomar una señal, un estado binario de 0 y 1 y convertirla a una señal pues entendible para, por ejemplo, como para el humano, como por ejemplo un humano, un número decimal que ya viene siendo desde el 0 hasta, hasta el 9. Por otro lado, tenemos lo que son los displays. Estos son dispositivos electrónicos que muestran información visual en el contexto de la electrónica digital. Los displays son comúnmente utilizados para mostrar datos numéricos, alfanuméricos o gráficos en sistemas electrónicos. Un uso en el que nosotros en clase le dimos fue esencial en los decodificadores y codificadores. En mi caso me tocó decodificador. Entonces, en mi protoboard yo tenía lo que era un display y compuerta, una compuerta lógica, más aparte un switch de 4 botones. Entonces, este switch, cuando los 4 botones, bueno, los 4 switches estaban abajo, en el display únicamente se visualizaba un 0. Más sin embargo, si yo subía el número 1, aparecía un 1. Si yo subía el número 2, aparecía un 2. Si yo subía el número 3, aparecía un 4. Y si yo subía el número 4, aparecía un 8. Obviamente, para tener los demás números que faltaron, hay que hacer combinaciones. Por ejemplo, el 1 y el 2 me dan como resultado un 3. El 2 y el 3 me dan como resultado el 6. El 1, 2 y 3 me dan como resultado el número 7. Y por último, el 4 y el 1 me dan como resultado el número 9. Ahora yo les hablaré sobre las máquinas de estado Mili. Esas máquinas se ocupan básicamente para circuitos secuenciales, en donde se busca de alguna manera saber cómo se va a comportar la salida. Por ejemplo, la máquina de estado Mili trabaja su salida trabaja en base al estado actual y a su entrada. Por otro lado, las máquinas de estado móvil, su salida está determinada únicamente por su estado actual. Las funciones de transición de estado y las funciones de salida están definidas por una tabla de transición de estado y una tabla similar de salidas, perdón, similar a las que posee o bueno, también se manejan con las máquinas de estado mil. En este caso, las salidas del estado more están únicamente definidas en el estado actual. No importa qué ocasionó ese estado actual, únicamente se tomará en cuenta el estado actual y no lo que lo ocasionó. Por otro lado, sus respuestas de entrada se produce en el siguiente ciclo de reloj que después se cambia de estado. Por otro lado, tenemos los flip-flops, que son elementos básicos de almacenamiento de información en circuitos digitales y se utilizan comúnmente en la construcción de registros, contadores y otros dispositivos secuenciales. Pero también tenemos distintos tipos de flip-flops, por ejemplo, los tipo T, que cambian de estado de 0 a 1 o de 1 a 0 y que cuando la entrada está activa y se encuentra en el flanco de subida, bueno, de bajada del pulso del reloj, los flip-flop JK, que estos van dependiendo del estado de entradas y del pulso del reloj. Este tipo de flip-flop puede cambiar su estado, mantenerlo o cambiar el estado a no definido. Por otro lado, los SR son básicamente que tienen 2 entradas, set y reset, y permite establecer o restablecer manualmente el estado del flip-flop. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los convertidores. En especial, tenemos uno que es el funcionamiento del ADC. El ADC es básicamente un convertidor de analógico a digital. Y como ya me he explicado antes con los decodificadores, codificadores, no todas las señales se pueden trabajar en digital, al menos en el caso del codificador. Entonces, lo que hace el ADC es básicamente eso, convertir una señal analógica a digital. Eh, y tenemos varios ejemplos, como por ejemplo en sistemas de instrumentación, para, por ejemplo, mandar datos a un PLC o un control distribuido, no podemos mandar rangos, sino que
pues tenemos que mandar, decirle al PLC una señal discreta, y ahí es donde entran este tipo de conversiones. Ahora les hablaré sobre el diseño con lenguaje de descripción de hardware. Este es un tipo de diseño que por sus siglas en inglés también se le puede conocer como HDL, y son lenguajes de programación especializados que permiten a los diseñadores describir la estructura y el comportamiento de circuitos digitales y pues de sistemas embebidos. Por nuestra parte sería todo. Gracias.